Somos estudiantes de la Universidad Mariano Gálvez, Jani Villegas, María Alejandra Díaz, Raquel Díaz, Elman Velázquez y Abigail Martínez, presentando para ustedes algunas de las instituciones del Estado guatemalteco. Organismo Ejecutivo. El organismo ejecutivo es uno de los órganos del Estado guatemalteco, compuesto por el presidente de la República, el vicepresidente, los 14 ministros, secretarias y gobernación departamental. Algunas de las funciones del Poder Ejecutivo son poner en práctica algunas leyes, planificar el presupuesto anual, diseñar y ejecutar políticas en distintas áreas, proponer reformas o ajustes en el sistema de impuestos, representar al Estado en el ámbito internacional, dirigir la política exterior, proponer y/o firmar tratados internacionales y velar por la paz interna. Atribuciones de presidentes y vicepresidentes de la República. El presidente de la República debe velar porque la administración pública se desarrolle en armonía. Deberá ejercitar sus facultades de iniciativa de ley para proponer al Congreso de la República las leyes o reformas legislativas que le parezcan necesarias. El vicepresidente de la República, además de las atribuciones que señala la Constitución, deberá coordinar los gabinetes específicos que le sean asignados por el presidente. Luego tenemos al organismo judicial. El Poder Judicial es la potestad que tiene el Estado de cuidar, cumplir y administrar la justicia de un país a través de la aplicación de leyes y reglamentos preestablecidos, hacer cumplir las responsabilidades de las sociedades y proteger los derechos de los ciudadanos. El funcionamiento del sistema judicial son las leyes de procedimientos que están incorporadas en la Constitución Política, la Ley de Organismo Judicial y el Código Civil, Código Procesal Civil, Código Procesal Penal y Código Penal, entre otros. Este es ejercido por jueces, fiscales y magistrados en la Corte Suprema o Tribunal Supremo, donde se encargan de decidir cuáles leyes o reglamentos se deben aplicar en cada caso. El Poder Judicial funciona de manera autónoma sobre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo a fin de garantizar sus dictámenes. El organismo judicial lo integran la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Apelaciones, los juzgados de primera instancia y los juzgados de paz. Ahora, el organismo legislativo. ¿Qué es el Poder Legislativo y quiénes lo conforman en Guatemala? La potestad legislativa corresponde al Congreso de la República, integrado por diputados electos directamente por el pueblo, por el sistema de lista nacional y de distritos electorales. ¿Cuáles son las funciones del Poder Legislativo? El organismo legislativo de la República de Guatemala es uno de los organismos del Estado que ejerce el poder legislativo, es decir, que tiene la potestad legislativa para hacer las leyes que favorezcan al desarrollo integral del país, así como procurar el bienestar común entre los habitantes. ¿Cómo está conformado el Poder Legislativo en nuestro país, Guatemala? Está conformado por el Congreso Nacional de Guatemala, Junta Directiva, Constitución Política y las comisiones parlamentarias, así como por 158 diputados en el Congreso de la República. Fundamentalmente es el encargado de normar las funciones y procedimientos parlamentarios del Estado. Como siguiente institución tenemos la Contraloría General de Cuentas. El 11 de marzo de 1945, la Asamblea Nacional de la República de Guatemala desarrolló y anunció la Constitución Política de la República, que se vio vigente el 15 de marzo en el artículo 188 de la misma. ¿Qué es? Es la institución que se encarga de todos los recursos financieros beneficiando a la nación, como el dinero que los ciudadanos pagan con sus impuestos, y de vigilar y proteger los ingresos. Quien lo reciba tiene la responsabilidad y si lo roban, tiene la obligación de denunciarlo. ¿Cómo funciona? Cuando una cantidad monetaria desaparece del informe o es robada, se realiza una investigación a fondo, los procesos por los cuales pasan y quienes estaban responsabilizados de esa cantidad, hasta encontrar al culpable. Algunas de las organizaciones son Subcontrol de Propiedad, Subcontrol Administrativo, Inspector General.
Algunas de sus atribuciones: ser el órgano rector del control gubernamental y efectuar el examen de operaciones y transiciones financieras administrativas. Como siguiente institución tenemos la Procuraduría General de la Nación. El primer procurador en esta nueva etapa de la PGN fue el licenciado Aciclo Valladares Molina. Aunque años atrás se había otorgado el cargo de la PGN y del MP, el presidente de la República, Ramiro de León Carpio, lo juramentó el 7 de mayo de 1994. ¿Qué es? La Procuraduría de la Nación tiene bajo su responsabilidad la función de asesorar y consultar a los órganos, entidades y la representación del Estado dentro y fuera del territorio. La PGN es dirigida por el Procurador General del Estado, que es otorgado por el presidente de Guatemala con el mandato de 4 años. Funciones y atribuciones. Representa y sostiene el derecho de la nación en todos los juicios en que sea parte. Representa a los niños, niñas, adolescentes, personas mayores y a personas con discapacidades o enfermedades ante un tribunal de justicia sin representación. Organización. Delegaciones regionales, Departamento de Recursos Humanos y Departamento de Comunicación Social. Y ahora tenemos la Corte de Constitucionalidad. ¿Cuándo se creó la Corte de Constitucionalidad? La Corte de Constitucionalidad fue creada en la Constitución de 1986 como el órgano garante del cumplimiento de los derechos establecidos en la Carta Magna. Después, ¿cuáles son las principales funciones de la Corte de Constitucionalidad? De acuerdo con el artículo 241 de la Constitución Política, son funciones de la Corte Constitucional, es decir, sobre las demandas de inconstitucionalidad que promueven los ciudadanos contra los actos reformatorios de la Constitución, cualquiera que sea su origen, solo por vicios de procedimiento de su formación. Después, ¿cómo se integra la Corte de Constitucionalidad de Guatemala? La Corte de Constitucionalidad como Tribunal Constitucional se integra con magistradas y magistrados designados en forma especial. Así, el artículo 269 de la Constitución Política de la República de Guatemala dispone que se integra con 5 magistrados titulares, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente. Ahora, el Ministerio Público en el año de 1993 nos dice que el Estado de Guatemala reordenó el sistema penal para combatir el crimen y delitos en el país, teniendo participación de las funciones de juzgamiento. Pero después de la reforma constitucional, el Ministerio Público decidió hacerse individual y como consecuencia, el Código Procesal Penal trajo funciones y responsabilidades delegadas. Los servicios que presta a los ciudadanos, como el RENAS, que combate e investiga a los agresores sexuales, también entra MAINA, el que vela la integridad de las mujeres y niños, así como el botón de pánico, el servicio de trabajo infantil, entre otros, y sin descartar las funciones del Ministerio Público en Guatemala, que es investigar los delitos de acción pública que ejerce la acción civil en los casos previos por la ley y dirige a la policía preservando el Estado de Derechos y respeto a los derechos humanos. Y sin excluir al Ministerio de Trabajo y Previsión Social, encontrado en el Decreto 46 de la Junta Revolucionaria del Gobierno del 26 de diciembre de 1944, así como los servicios que prestó a los ciudadanos de Guatemala, como lo es gozar del salario mínimo, que tenga acceso a un informe de trabajador, que pueda gozar a un cálculo de prestaciones. También protege a la mujer y adolescente trabajador y sus derechos. También comprende aspectos como lo es la movilidad laboral, salud y bienestar laboral. Las funciones del Ministerio de Trabajo y Previsión Social en Guatemala, encargado de definir el salario mínimo, promueve y armoniza las relaciones laborales entre empleados, estudia y discute los beneficios del país, aprueba estatutos, coordina con el Ministerio de Relaciones Exteriores, vela el cumplimiento de la legislación laboral de la mujer, diseña la política correspondiente de la capacidad técnica y profesional. También formula y vela la ejecución de la política de previsión social.